sea, vamos a mirar qué nos puede ofrecer un lenguaje de programación para que hacer eso sea mucho más natural, fácil, extender las cosas sea bien fácil y no se vuelva complicado estar manteniendo lo que uno hizo. Esa es la idea del reconocimiento de patrones. Entonces, ¿por qué se necesitan todas esas funciones? Es número, es prod, es no sé qué y tal. Es para poder reversar el proceso de construcción de una expresión. O sea, ¿por qué necesito op-isc? Necesito op-isc porque las sumas se construyeron con dos expresiones y entonces necesito saber cuál es el primero y cuál es el segundo. O sea, si me dan una expresión que tiene sumas, necesito poder descomponerla y saber quién es el primero y quién es el segundo para después poder sumarlos o hacer algo con ellos. Entonces, por eso necesito op-isc y op-der, ¿cierto? Y necesito es-num, es-prod, es-suma, porque necesito saber de qué tipo es el elemento para poder aplicar la operación adecuada. Porque eval, ¿cómo hago para saber si tengo que sumar las expresiones o multiplicarlas si no sé si es un número, si es un producto o si es una suma? Tengo que saber qué son para eso. O sea, necesito esas funciones para poder reversar el proceso de construcción. Significa para coger una expresión ya creada y descomponerla. Por eso esto se llama descomposición de datos. Porque necesito tener un dato que está creado con un dato creado a partir de construcción de muchos datos, necesito descomponerlo para saber cómo fue creado, porque dependiendo de eso es lo que yo tengo que hacer. Evalúo una suma, evalúo un producto, dependiendo de si fue creado como suma o como producto. Y necesito saber cuáles fueron los argumentos usados en el constructor en el proceso. Entonces, como necesito eso, y es una situación tan común, entonces muchos lenguajes de programación automatizan proveyendo lo que se llama un mecanismo de reconocimiento de patrones. Entonces voy a introducir ese mecanismo. Entonces, para que ese mecanismo funcione, necesito que cuando yo creo la clase, le diga que va a ser una clase que voy a usar para reconocer patrones. Y entonces se llama una clase case. ¿Ustedes han visto la palabra case en sus lenguajes de programación? Como el switch case, exacto, esas cosas. Exacto. Entonces es como crear casos. Entonces ya van a ver para qué nos va a servir. Entonces es como una clase normal, pero viene anotada con la palabra case que me va a servir, ya van a ver para qué. Entonces voy a empezar con mi extensión, con mi expresión. Voy a crear mi clase de arriba o mi rasgo extra del que voy a heredar. Pero ya no dije, y tiene snum, y tiene sprot, y tiene tal otra cosa, y tiene tal, no dije que tiene. No dije nada. Solamente dijo, quiero una clase que se llame extra. Es supremamente abstracta porque no tiene nada. ¿Sí? Bien. Y luego voy a decir, quiero una clase número que herede de expre. Pero como expre no tenía nada, no tengo que decir que tiene que tener. Simplemente dice, quiero una clase número que herede de expre y que se crea a partir de un número entero con este constructor número. Y quiero una clase suma que extiende de expre y que se crea con dos expresiones. Y quiero una clase producto que se cree de expre hasta ahora eso es lo único que he dicho, ¿listo? O sea, es como decir, ahora puedo construir elementos de esas clases. De hecho, yo podría decir ahorita, ¿cómo le llamé número también? ¿Sí? Número de 5. Y él va a decir, eso es un número. O puedo decir suma de, era suma con mayúscula, ¿no? Suma de número 5 con número 6. No la estoy guardando, ¿no? Entonces dígame, voy a volver a escribirla. Y eso es un valor de tipo suma. O puedo escribir, ya puedo escribir suma de número 5 con, por ejemplo, producto del número 4 con el número 6.
¿Listo? Y esa es una expresión de tipo suma. Y puedo escribir toda combinación posible de sumas con expresión, con productos y con números que case dentro de esa sintaxis. O sea, acabo de escribir una manera de producir expresiones aritméticas sin decir ni siquiera cómo las voy a explorar, ni cómo las voy a manipular. Solamente describir cómo crearlas. ¿Listo? Bien. Esas son las clases case. Es decir, se crean así. Ahora, ¿qué ventaja tiene eso? Primera, primera, si se dieron cuenta que no usé la palabra new, número, new suma, ni new nada de eso, porque por defecto, cuando yo hago una clase case, define implícitamente dos objetos complementarios. O sea, cuando yo case número, entonces él crea internamente una cosa que se llama el objeto número crea esto. Quiere decir que crea una manera de crear objeto. Aquí está el new metido aquí, pero me lo esconde para que sea más agradable para mí crear números o crear cosas, para no tener que estar escribiendo el new todo el tiempo. Entonces es como una cosa sintáctica, una suprasintáctica, una abstracción lingüística que él crea para que yo pueda crear elementos de esa clase sin escribir new. Pero realmente por debajo sí está escribiendo el new. Lo que pasa es que está ahora escondido, ¿de acuerdo? Y creó uno para las sumas también. Y por eso yo pude aquí decir suma de tal cosa, no dije new, y ni me rezongó por no haber dicho new. Pero es porque el new sí está, pero está por allá debajo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, primera ganancia con eso. Segundo, estas clases no tienen nada, entonces no tienen ningún método. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el operador izquierdo o cuál es el operador derecho de una suma? ¿O cómo hago para saber cuál es el valor que tiene un número adentro? Si no tengo cómo acceder a él. ¿Sí? Entonces, como fueron clases case, entonces el lenguaje ofrece una generalización del switch que se llama match. Es generalización porque match, van a ver, hace mucho más que lo que hace un switch. Entonces, la expresión match, entonces, el match se le aplica a una expresión. Entonces, es como decir, quiero reconocer, match es reconocer, hacer un matching entre el valor que tiene esta expresión y algo. Entonces, el match tiene una expresión cuyo valor yo quiero hacer el reconocimiento de patrón por una secuencia de casos. Entonces, esos casos vienen aquí, se llama aquí. Entonces, esta sería la función de evaluación, que dice, coja la expresión E y hágale match con primer caso, segundo caso, tercer caso. Entonces, si hace match con el primer caso, o sea, si esta expresión que está aquí hace match con que es número de algo, entonces, si hizo match, además, este señor algo quedó ligado con el valor con el que hizo match. Y entonces yo puedo devolver n, o sea que si yo tenía el número de 5 y E hizo match con eso, entonces esto me va a devolver el 5 de una vez. Si se hace match con suma de E1 y E2, entonces lo interesante de esto es que yo aquí, este es un patrón, yo digo, necesito que sea suma de algo con algo. E1 y E2 son como cosas nuevas, ¿no? Yo no he dicho qué son, esto es suma de algo con algo. Si él hace match, entonces el algo E1 es como si hubiera sido declarado como un valor y queda ligado al valor con que venía esa suma. Y el E2 queda ligado al valor con que venía esa suma, entonces yo ya puedo mandar a evaluar la expresión que quedó del lado 1 y la expresión que quedó del lado 2. Es decir, este match extrae el E1 y el E2. O sea, no tengo que tener una operación que diga operador izquierdo, deme el operador derecho, sino que al hacer match, él extrae cómo fue construida la expresión y entonces en esta variable E1 y en esta variable E2 deja cómo hizo para extraer eso, cómo hizo para que el patrón sí concordara. Porque puede que no concuerde. Si no concuerda, entonces pasa al siguiente caso. Y si no concuerda, entonces dice no concordó con ningún caso y lanzará algún error. Entonces, fíjense que no he definido ni siquiera Sprott
ni es suma, ni es producto, ni es num, ni he definido operador izquierdo, ni he definido operador derecho, y ya puedo definir la función eval. Esa toma la miramos. Y ya puedo definir la función eval. Dime. En el match, caso solo puede obtener información del match, o sea, de los datos que tiene el match que se comparó. Solamente puedo obtener información de lo que traiga la expresión a la que le está haciendo match. No sé si esa es la pregunta. Digamos, por ejemplo, en el caso del número n, él solo puede utilizar n, que fue lo que se intenta como comparador. Ay, espera, ya sé lo que voy a para donde la fibra. Nada, voy a poner aquí que haga match con case número no, X. O sea, puedo ponerle cualquier nombre, es como un nombre de variable. Digo, y si hace con número de X, entonces devuélvame X. No tengo que poner el mismo nombre con el que estaba allá arriba, es la pregunta. O sea, lo de la izquierda es un patrón, o sea, no es una expresión, sino dice, si esta expresión fue construida con el case número de algo, entonces devuelvo el algo, o sea, extraigo el algo que hay ahí adentro. O sea, cuando él se da cuenta que la expresión fue construida con número de algo, ese algo ya quedó ahí, mejor dicho, ya lo extrajo. Entonces ahora lo puede usar al lado derecho. Si es suma de 1 de 2, en E1, si sí coincidió, en E1 ya extrajo lo que era de 1 y en E2 ya extrajo lo que era de 2 y entonces al lado derecho ya los puede usar. Pero el nombre de esto no tiene por qué ser igual que como fue allá arriba. Aquí yo podría poner x1 y x2. Y entonces aquí decir, evalúe lo que quedó en x1 y aquí evalúe lo que quedó en x2. O sea, el nombre de estas cosas se lo pongo yo. Porque yo soy el que digo cuál es el patrón que quiero que cumpla. No sé si eso responde a tu pregunta. No necesariamente. A la clase de la variable. Digamos que yo tengo una variable fuera de la definición y puedo utilizarla dentro de este. Por ejemplo, dígame el ejemplo. ¿Qué quieren que hagamos? Digamos que yo defino un número de 10, entonces que en el caso de la suma pueda utilizar eval es 1 y sumarle ese número sn10. Ya lo definí. ¿Ahora qué quiere que haga? Eval. No, en la definición del eval. Entonces, si yo utilizo el cast suma, yo puedo utilizar ese n10 dentro de esa. No. No porque él no conoce N10 aquí. Esta variable, este valor no lo conoce aquí adentro. O sea, eval recibe una expresión y, por ejemplo, podría decirle yo eval N10. Entonces él dice, eso es número de algo, ese algo, entonces, y ese algo era 10 y me dijo que devolviera el algo, entonces yo devuelvo 10. O sea, esa función entró, descompuso la expresión y sacó los valores que necesitaba para saber lo que tenía que dar. Y yo no tuve que escribir ni la función operador izquierdo, ni la función operador derecho, ni la función es num, ni la función es suma, porque ¿cómo sé yo si es un num? Pues porque hace case con número de algo, si no, no es un num. ¿Cómo sé yo si es una suma? Porque hace case con suma, porque hace match con suma de algo, si no, no es una suma. ¿Cómo sé que es un producto? Porque hace catch con prod de algo, si no, más match, si no, no es un producto. Entonces no me toca, de hecho, distingo las cosas por la forma como se crearon. ¿Sí? Y eso es, mira el programa de Leval, ¿cómo hice el mismo programa que ahorita? Una clase con una línea, segunda clase con una línea, tercera clase con una línea. Eval, tal, no me tocó. Y no, que ahora resulta que tenemos restas. No, pues está muy fácil. ¿Cómo hago para crear la clase resta? Pues hago esto mismo que hicimos aquí. Y creo la clase resta.
Y ya creé la clase resta. Ahora, en eval sí me toca meter la mano porque eval no había considerado ese caso. Entonces, si yo ahorita le digo, fíjense lo que va a pasar, si yo le digo que evalúe la resta, primero que todo, voy a poner aquí, la resta de número 10 con la suma de número 5 con número 8. Entonces me creó una expresión de tipo resta. Y ahora si yo le digo eval de R, como si es una expresión, él no va a decir que no lo va a evaluar, porque eval está definido para expresiones. Pero hasta ahora, cuando haga este case no le va a dar, cuando haga este case no le va a dar, cuando haga este case no le va a dar, entonces no tiene con quién le hizo el case, luego eso va a tener que dar algún error. Match error, no me dio, la expresión era resta de y no me dio con ninguno de esos casos. Sí, uno podría poner un else, en cualquier otro caso haga tal cosa. Pero el problema es que en cualquier otro caso uno no ha extraído qué es. Entonces, haga tal cosa, se va a decir un error. Lo mismo que hace esta cosa, un error. Pero yo podría decir un else, creo que hay un else para decir en cualquier, o uno, creo que lo que uno tiene que hacer para cualquier otra cosa es algo como case, así, en cualquier otro caso. O sea, llegue lo que llegue, entonces haga tal cosa. ¿Sí? Ese sería el case en cualquier otro caso. Pero lo interesante es cómo con tan poquita sintaxis yo ya puedo armar mis datos, puedo recorrerlos, puedo construirlos y puedo deconstruirlos, o sea, descomponerlos y encontrarlos sin necesidad de llenarme de funciones y funciones y métodos para cada cosita. Esa es la expresividad del reconocimiento de patrones. Entonces, muy importante, lo que se hace aquí es un reconocimiento de patrones. No es, o sea, el switch, ¿cómo es? Es diferente a cuando usted escribe en sus lenguajes switch, no me sé la sintaxis exacta, no sé, digamos, off, y entonces le dicen, no sé si se escribe así, no sé cómo se escribe, switch, y entonces le dicen, si es un 1, entonces haga tal cosa, si es un 8, haga tal cosa, y si no, haga tal cosa, porque ahí no está descomponiendo el dato, está mirándose el valor. Si el valor es 1, haga esto, si el valor es 8, haga esto, pero aquí estamos mirando es, si el dato es de este estilo, entonces haga algo, y el estilo es, muchos datos pueden ser del mismo estilo, o sea, muchos datos pueden cumplir con el patrón. En cambio, el switch que ustedes están acostumbrados a hacer es, si me da el valor tal, haga eso, si me da el valor tal, haga esto, no si me da un tipo de valor. En ese sentido, el reconocimiento de patrones es mucho más expresivo que el switch de Java o esas cosas, porque además es como si creara dos variables nuevas y esas dos variables nuevas, con el solo hecho de hacer el case, ya quedaron instanciadas en lo que quedaron instanciadas. O sea, ya hice una extracción de lo que estaba hecho la expresión, de una sin necesidad de aplicar funciones nuevas ni nada de esas cosas. Ese es el concepto de reconocimiento de patrones. Entonces, en el case hay un patrón al lado izquierdo y una expresión al lado derecho. Cada patrón del lado izquierdo se asocia con una expresión al lado derecho. Intuitivamente dice, si el resultado de evaluar la expresión E cumple el patrón PAT, entonces devuelve el resultado de evaluar una expresión. Es como una especie de condicional, ¿cierto? Pero no condicional de si la condición es true o false, sino de si cumple el patrón. Y yo no tuve que hacer si es, no sé qué, sino eso se hace, pues la sintaxis, la semántica de esa expresión ya permite hacer eso. Si el resultado de evaluar la expresión no cumple con ningún patrón, se lanzará una match error como lo vieron ahorita. Eso se llama reconocer patrones. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cuántos patrones puedo llegar a reconocer? O sea, eso sí es suficientemente rico para reconocer muchas cosas. Y entonces lo que me van a decir es que, eso hay muchísimos patrones. Entonces, un patrón se construye
a partir de variables, a partir de comodines, este que les dije aquí, el underscore, a partir de constantes, a partir de constructores de objetos, que sean de objetos que hayan creado con la clase case, ¿cierto? Las variables en los patrones siempre empiezan por una letra minúscula, o sea, yo no podía poner aquí suma en 1, porque él va a decir que no entiende. Tiene que empezar por una letra minúscula, estas variables tienen que empezar por letra minúscula. 2, ¿qué más restricciones hay? El mismo nombre de variable no puede aparecer 2 o más veces en el mismo patrón. Por ejemplo, yo no puedo decir suma de XX para reconocer que era una suma de lo mismo. Él no es capaz de hacer esos matches. Entonces, como esta X y esta X es el nombre que le doy para extraer el primer elemento y el nombre que le doy para extraer el segundo elemento, como no puedo estar seguro que los dos elementos son iguales y yo estoy trabajando funcionalmente, entonces a esas dos cosas tengo que dar nombres diferentes para que queden en sitios diferentes. Después voy a preguntar si el X es igual a Y, pero no puedo exigir que sean iguales en un patrón. ¿Sí? ¿Qué más restricciones hay con los patrones? Los nombres de constantes deben empezar con letra mayúscula, a excepción de las palabras reservadas true, false, null y esas cosas. ¿Cómo se evalúa entonces una expresión match modelo sustitución? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo entra esto dentro del modelo de sustitución? Me aparece match y este poco de case. ¿Qué pasa? Entonces, lo que evaluar esta expresión significa que cojo esta expresión la evalúo y miro si su valor coincide con el patrón 1. Si casa con el patrón 1, entonces terminará evaluando a E1. Pero si no, entonces miro con el patrón 2. O sea, los va a hacer en ese orden. Si los patrones están en otro orden, en ese orden que estén, es que los va a evaluar. ¿Cierto? Luego puede pasar que una expresión cumpla con 3 patrones. Pero cuando haga el case, se va a ir siempre por el primero. Que cumple. Así cumpla con los otros 2. O sea, eso no es una inconsistencia. Simplemente, pues, esos otros 2 casos nunca van a operar. Nunca van a operar con una expresión que cumpla los 3. Pero si una expresión cumple, no cumple el primero y cumple el segundo, pues sí va a operar. Entonces, lo que dice aquí es que si PK es el primer patrón que corresponde en la evaluación de la expresión completa, se va a sustituir por EK, haciendo las sustituciones a que haya lugar a causa de esa correspondencia. Es que es muy importante. Este patrón puede tener, ese patrón es número de n o suma de E1 o E2. O sea, ese patrón tiene por dentro como variables. Variables que van a ser instanciadas al momento en que el patrón casa y las va a poder usar en el lado derecho. Específicamente, las referencias a variables del patrón dentro de ECA se sustituyen por los valores con que se logró la correspondencia o la correspondencia de patrón, con los que casó el patrón. Entonces, ¿cuándo un valor casa con otro? Por ejemplo, si yo dijera que mi expresión es 1, ¿cómo es que es? No, la expresión es 1. Digo 1 match y le digo 1 match y le digo case número 1. Número 1. Entonces devuelva, en ese caso devuelva 1. ¿Qué creen que va a volver esa expresión? 1. Ah, vamos a ver. Error. Pero error aquí. No, pero espérate un momentico. Número de 1 me da un... me da un número. Es que tendría que ser un patrón.
pero número. Ah, no, ya sé qué fue lo que falló. Voy a escribirla bien. En este, aquí adentro no puede, bueno, sí puede haber constantes, porque no puede haber constantes. Vamos a ponerle número X. Si 1 casa con número X, entonces devuelva 1. ¿Qué va a devolver eso? ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Me hace falta algo en el match. Case. ¿Qué error dices tú aquí? Es que no sé por qué estamos hablando como el constructor y no como el patrón. No, Eval, no, es que no quiero evaluar una expresión match. Espera un minuto. Número de 5 es un número. Si le digo que haga acá match con número de 5, con número de X, y devuelva X, debería devolver el 5. Y entonces, ¿por qué si le digo algo que no case? Esto no casa con eso. Pero yo esperaría que me dijera que no casa, no que no lo puede ser instanciado con un tipo. ¿No? Para casos, tipo es el mismo de lo que para. Está comparando 5 con número X. Pero el número X es un objeto y 5 es un entero. Cada vez ya se funciona porque número 5 y número X son un ejemplo. Y arriba es igual al estrecho. Bueno. Profe, no es porque solo se pueden hacer reconocimiento de patrones del mismo tipo. O sea, por ejemplo, en el eval se reconoce de tipo expresión. Eso es lo que me están diciendo. diciendo. Es un tipo int. Eso es lo que están diciendo aquí, pero esperaría que no fuera tan estricto. ¿Este quería devolver? ¿1? Quería devolver error de match, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque número de 1 no casa con número de 10. Porque el 1 no casa con 10. Si aquí había una X, dice AX casa con cualquier cosa. Pero 1 no casa con 1, solo casa con un 1. ¿Sí? Si yo le hubiera dicho aquí, reconózcame si número de 1 casa con número de 1, y si sí devuelva 1. ¿Qué pasó ahora? Ah, bueno, sí devolvió el 1. Devolvió 1, solamente que dijo que warning, porque el match no fue exhaustivo. Si me hubiera metido otra cosa, yo no hubiera sabido qué hacer. Pero ya es un warning de que no fui exhaustivo en el case. Pero sí devolvió el 1. Entonces, lo que quiero decir es que lo que necesitamos mirar es cuándo algo casa con algo. Entonces, él dice, si el patrón está construido con un constructor de tipo, ¿sí? C, y adentro tiene patrón 1, patrón 2, patrón n. Ah, porque esto podría ser igual complejo, o sea, podría ser algo así como esto. Uno podría escribir, ¿qué expresión tenemos? La expresión S tenemos, S1. ¿Y alguien recuerda cómo fue construida S1? No me acuerdo. S1 match case. Eso fue suma. Suma 1, E2,
entonces E1. Digamos, de esta manera voy a acordarme con qué fue construida esa suma. Constructor. Y ahora ese 1 es una suma, ¿cierto? ¿Será que el S1 lo creé antes? Sí, ese uno lo creo con ya ¿Antes del nuevo? Puede ser, ¿no? Sí, porque no está bien que no funcione. S1. Pero no sé si era la suma de 5 y 6 del suma de antes. Sí, voy a coger R, vea, R es una resta. No, pero no quiero eso. Voy a coger este. Voy a crear este suma para no tener. Yo creo que fue el suma de antes. S2 igual a esta suma. Listo. Y ahora sí voy a hacer este con S2. Entonces sacó la expresión 1, que es el número 5. Era que estaba usando uno que... Acuérdense que hemos ido creciendo, pero le hemos puesto el mismo nombre a lo que hemos ido creciendo. Al principio creamos suma como una clase de no sé qué, y después creamos suma como no sé qué. Entonces, el S1 que había fue creado con la clase antes no la clase nueva. Pero bueno, el objetivo es saber con qué hace, cuando él hace este match, cómo lo hace. Entonces, si mi patrón es un constructor de tipo, con unos patrones. Entonces lo que yo quería decirles es que esto puede ser tan complejo como yo quiera. Yo podría decir algo como esto. Quiero saber si hace match con suma de número de X y de 2 y quiero que devuelva en ese caso X. Entonces dice, no es exhaustivo, no importa, pero dio 5, porque ese suma, que es número 5 con número 8, si hace case con número X y de 2. Pero el número X es número 5, entonces X es 5, entonces devolvió X que es 5. O sea, yo puedo hacer tan compleja como sea la extracción de las cosas. Puedo decir que el patrón es tan explícito como yo quiera, tan concreto como yo quiera. Suma E1 E2 es menos concreto que suma del número de X con E2. Entonces puedo tener un programa donde yo digo, quiero saber si el primer elemento de suma es un número o no. Entonces yo le digo, case con suma número de X, E2. Y entonces saco a X y hago algo con X o no sé qué. ¿Sí? Entonces, cuando el patrón es construido entonces lo que quería decirles es que P1, P2 hasta Pn no tienen que ser variables, pueden ser patrones también. Mira, aquí puse un patrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Mira si la expresión fue construida con el tipo C y que cada argumento con que fue construida coincida con cada patrón. Y si es así, entonces él extrae en esas variables lo que tiene que extraer y hace lo del lado derecho. Un patrón construido con una variable X se corresponde con cualquier valor. O sea, si el patrón dice X, entonces cualquier cosa que venga ahí casa con él. Pero tiene un efecto lateral, es que liga la variable X con ese valor. Por eso la puedo usar al lado derecho. O sea, hacer reconocimiento de patrones no solo reconoce el patrón, sino que extrae las cosas y las puede usar al lado derecho. Esa es la parte interesante de este asunto. Si un patrón es un comodín, se corresponde con cualquier valor. Un patrón construido con un comodín se corresponde con cualquier valor. ¿Qué es un comodín? Un comodín es el underscore.
¿Sí? Entonces, en el caso anterior, cuando extraemos la X, no extraemos el número X, sino extraemos el entero de X. El entero, exactamente. En este caso, lo que extrajimos fue el X con el que se construyó esto. Y ese era un entero, no era una expresión. Exactamente. Muy bien. Y un patrón construido con una constante se corresponde con cualquier valor que sea igualitico a esa constante. Y ya. Entonces, así se corresponden los valores. Entonces, ejemplo, con el modelo de sustitución de evaluar un match. Entonces, esta era la función eval, ¿cierto? Entonces, supongamos que me dicen eval suma número 1 con número 2. Entonces, ¿qué hace esto? Entonces dice, primero que todo, evalúa esto de adentro que le da la expresión suma de número 1 con número 2. Ese es su valor. Y entonces dice, esa expresión tengo que hacerle match con esta cosa. Entonces me va a quedar suma de número 1 con número 2, match con el código que hay ahí adentro. Entonces voy a ejecutar el match. ¿Cómo ejecuto el match? Entonces él dice, mire con qué hace match este suma. ¿Hace match con número? No. ¿Hace match con suma? Sí. Entonces, como hace match con suma, entonces tiene que ahora mirar si E1 hace match con número 1. O sea, si número 1 hace match con la variable E1 y con la variable cualquier cosa hace match. Si número 2 hace match con la variable E2 y hace match. Entonces, ejecuto lo que está al lado derecho. ¿Qué es lo que está al lado derecho? Eval E1, pero E1 hizo match con número 1, y más eval E2, pero E2 hizo eval de número 2. Entonces, evaluar esta cosa se convirtió en evaluar esto más evaluar esto. Y ahora eval número 1, él dice, pues es número 1 match con ese mismo código. Y cuando haga número 1 match con eso, va a hacer match con este número n y va a devolver n, o sea, eso va a devolver un 1. Más eval número 2, que va a volver un 2, y 1 más 2 va a dar 3 y ya. O sea que esto se integra con el modelo de sustitución que hemos venido haciendo sin problema. ¿Para qué usa uno esto? Cuando ustedes hagan el taller 3 y vayan a probar que algo funciona, como van a usar match, entonces van a tener que probar por el modelo de sustitución que eso termina dando tal cosa. Entonces van a tener que aplicar este modelo de sustitución para decir que sí termina dando lo que tiene que dar. Pero todavía no para el taller 2, sino el taller 3. ¿Vamos ahí?